¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Listos para la palabra de Dios? ¿Le parece si vamos a Mateo capítulo 6, versículo 1? Mateo capítulo 6, versículo 1. ¿Va a estar ahí? ¿Sí? Reina Valera, 60. Eso me gusta, ¿verdad? Ya me preguntan qué versión. Sí, porque usamos varias versiones. Mateo 6:1, vamos a empezar en este capítulo el día de hoy. Dice la palabra de Dios así: el Señor Jesucristo hablándonos y dándonos una advertencia, dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Advertencia. Ahora en la traducción lenguaje actual dice así: cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios, su Padre, no les dará ningún premio. ¿Sí? Una advertencia. La enseñanza del día de hoy, hermanos, me pareció interesante, porque se parece, el título tiene el mismo esquema de una iglesia que estaba mirando en la mañana. Es la hipocresía y el cristiano. La hipocresía y el cristiano. No les voy a preguntar aquí cuántos somos hipócritas, ¿verdad? No. Esa pregunta no viene. Pero esta enseñanza, hermanos, nos va ahora sí que situar, nos va a hacer ver si nos hemos deslizado dentro de este pecado. ¿Sí? Un escritor dice que cuando se trata del tema de la hipocresía, este es un tema que encontramos en toda la Biblia, ¿verdad que sí? En toda la Biblia. Dice, hay hipócritas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el inicio de la creación, desde el inicio del mundo hasta el fin del mundo. Hay hipócritas en todas las religiones, pero también la hipocresía puede alcanzar a los cristianos, a los hijos de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? El caso más famoso, y todos lo conocen, no lo vamos a ver, pero lo quiero mencionar, es el caso de los 12, ¿verdad? Por ahí se les coló un hipócrita, que era actor, que fingía, ¿se acuerdan? Judas Iscariote. Ahora, tenemos que hacernos a la idea de que los hipócritas o las personas que practican la hipocresía siempre van a estar presentes, hermanos. ¿Están de acuerdo? Siempre. Nosotros podemos caer en ese error, cualquiera de nosotros puede caer en ese error. ¿Por qué? ¿Por qué siempre van a estar presentes? Porque estamos inclinados al pecado, por la pecaminosidad del hombre. Déjenme llevarlos a un libro para hacer mención del profeta Amós, para que vean un reclamo muy fuerte de parte de Dios al pueblo de Israel, tratando este tema. Y vamos a ver cómo los hipócritas se desarrollan, cómo piensan, cómo actúan. ¿Sí? Va a ser muy edificante. Vamos a Amós capítulo 5, versículo 21 en la traducción lenguaje actual. Amós 5:21. Mire, está hablando Dios al pueblo de Israel y les dice: yo aborrezco sus fiestas religiosas. Qué raro, porque pues el pueblo de Israel hacía fiestas con el fin de celebrar a Dios, ¿no? Pero Dios les dice: no, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración, las alabanzas, los cantos, las danzas. Dios les dice: no lo soporto, ¿sí? Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Si ven que Dios hace un reclamo, si ven que Dios está en una posición de reclamo, está reprendiendo al pueblo de Israel. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Miren lo que les dice en el versículo 25. Pueblo de Israel, durante los 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes nunca
me presentaron ofrenda. Hay un reclamo de parte de Dios. En cambio, llevaban en hombros la imagen de Sicut, el dios que llaman rey. ¿Se imaginan caminando por el desierto en donde Dios había abierto el mar y los había salvado de Faraón? En donde Dios se mostraba en el día como una nube, en la noche como un fuego, para que el frío del desierto no hiciera estragos en el pueblo. Pero ellos, dice Dios, y este es el reclamo de Dios, ellos traían en sus hombros durante ese caminar por el desierto a un Dios, la imagen de un Dios, Sicut, y ellos lo llamaban rey. Y cargaban la imagen del Dios Kiun, que tenía la forma de una estrella. Ahora, este es un reclamo fuerte, ¿no creen? Es un reclamo fuerte que Dios tiene para el pueblo de Israel aquí. Y Dios está expresando un enojo contra el pueblo porque trajeron ídolos desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero si usted se fijó en los primeros versículos que leímos, pues hacían fiesta, hacían cultos, adoraban a Dios. O sea que ellos como que se les había pasado, ¿sí? Pero ellos pensaban que todo estaba bien y Dios les dice: no, yo tengo un reclamo contra ustedes, ¿sí? Por eso organizaban fiestas religiosas, porque ellos pensaban que todo estaba bien. Por eso hacían cultos de adoración. Entonces, una de las cosas, hermanos, en las que cae una persona hipócrita es que no puede ver la verdad, ¿sí? No puede ver la verdad. Su verdad, su realidad es diferente a la realidad. ¿Sí lo pueden ver en el pueblo de Israel? No veían la gravedad que Dios, del reclamo de Dios. Ahora, porque incluso las ofrendas que ellos ofrecían, Dios dice que no las quería mirar. A cantar a otra parte les dijo. ¿Por qué? Porque no había una sinceridad en lo que hacían. Y eso es precisamente cuando en la relación entre Dios y nosotros hay hipocresía. Cuando no hay una sinceridad, hermanos, ¿sí? Cuando no, díganme sí o no, nosotros como cristianos podemos caer en eso. Sí, podemos caer en una relación con Dios en donde no haya sinceridad. Y esa es una de las características de la hipocresía. Por eso en Mateo 6:2, cuando se menciona la palabra hipocresía, la Reina Valera 60, que dice: cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Esta palabra se usaba para identificar a un actor. Cuando a ustedes alguien les diga: ¿qué hipócrita eres?, es como si les estuviera diciendo, en la palabra original es: estás actuando, no eres tú, eres otra persona, te estás comportando de una manera diferente, ¿sí? Se usaba para identificar a un actor, alguien que simulaba, que pretendía ser alguien más. En público eran actores, pero en lo privado pues eran otra persona, ¿sí? Miren, una definición de hipocresía muy clara y práctica mencionada por Jesús se encuentra en Marcos 7:6. Vamos ahí, por favor. Marcos 7:6, Reina Valera. Dice, hablando Jesús, respondiendo él les dijo, estaba hablando a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo, lo conocemos, ¿verdad?, de labios me honra, de labios, mas su corazón está lejos de mí, ¿sí? ¿Qué es un hipócrita para Jesús? ¿O cómo lo define? Los que de labios honran a Dios. Es muy fácil honrar a Dios de labios, ¿cierto? Es muy fácil, cualquiera. Incluso hasta los que no son cristianos o los que no son creyentes en Dios, cuando tienen alguna situación difícil, Dios mío, ayúdame. Entonces se convierten, ¿verdad? Actúan. ¿Para qué? Para su beneficio. Entonces, los que de labios le honran, con su boca pueden alabar, pueden exaltar, cantar las grandezas de Dios, pueden decir que sí hay un Dios, pueden clamar a Dios, pedir su ayuda, pero dice Jesús, en el corazón, ¿sí?, no hay una conexión con Dios, porque están lejos de Él.
Y ese es el reclamo de Jesús contra los fariseos. Hay una desconexión, están lejos de Él. Cuando alguien está cerca de ti, cuando tú tienes una relación con alguien, con tu esposo, tu esposa, con tu amigo, con tu amiga, ¿sí? Hay una cercanía y esa persona puede reprenderte, ¿sí o no? Puede hablarte la verdad, puede jalarte las orejas, como decimos, ¿verdad? Puede decirte tus errores. Y sin duda, alguien que está cerca de ti, sin duda, tú le vas a poner atención, ¿sí o no? Tú lo vas a escuchar. Tú vas a prestar atención. Cuando alguien está cerca de ti, puede hablarte, puede tocarte, corregirte. Alguien que está cercano a tu corazón tiene esa libertad, ¿sí? Indudablemente vas a responder a lo que te diga. Y el reclamo de Dios, o bueno, el concepto de Dios de un hipócrita es, no, con tus labios puedes decir que yo soy tu Dios, pero cuando yo quiero hablarte al corazón, no alcanzo tu corazón. ¿Por qué? Porque está lejos de mí. No lo alcanzo, ¿sí? Estos tenían su corazón lejos de Dios, dice Jesús. Sus labios no, porque lo alababan, confesaban, hablaban de sus grandezas. Y sigue diciendo, nos dice otra característica: dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué es más importante para ti en lo individual? No voltees a ver a tu esposa o tu esposo, ¿sí? ¿Qué es más importante de ti? ¿La palabra de Dios o tus costumbres? ¿La palabra de Dios o tus tradiciones? Porque a veces pueden ser más importantes nuestras tradiciones, ¿sabían? ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien invalida la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo dice, es una persona hipócrita porque prefiere sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias. Y de esto habla, de que pone en primer lugar lo que dice el hombre que lo que dice Dios. Porque seamos realistas, hermanos, la religión, las creencias, las costumbres, las enseñanzas que tenemos que no van en base a la palabra de Dios, las prácticas que hacemos que no van en base a la palabra de Dios y las ponemos primero que en la palabra de Dios, Dios no nos puede alcanzar. Dios no puede tener una influencia en nosotros. Por ejemplo, para una persona dominada por la hipocresía es más importante lo que ellos han aprendido de sus padres. Y no estoy diciendo que todo lo que aprendemos de nuestros padres, ¿sí?, está mal, no. Pero a lo menos yo, y estoy seguro que usted también, hay cosas que sus papás les enseñaron que cuando vinieron a Cristo tuvieron que dejar de practicar, ¿sí? A mí mi padrastro me enseñó a maldecir. Y no porque me lo enseñó, lo sigo practicando, ¿verdad? También me enseñó a robar, a ser aprovechado, ¿sí? Entonces, hay cosas que a veces podemos decir, no, es que esta es una costumbre familiar. Y no es así, hermanos. No debe ser así. Podemos poner cosas que nuestros ancestros, si venimos de algún, no sé, de algún apellido, de abolengo, de algún apellido con mucho renombre, y que hacen, no, es que el hermano es Hernández, ¿verdad? Creo que no hay ningún Hernández. Es Hernández, no, y los Hernández son así. No. Más importantes las costumbres, las creencias que las palabras de Dios. Mire, son personas, las personas que son influenciadas por la hipocresía son personas que pueden sentarse en las iglesias, alabar a Dios, ¿sí? Pueden congregarse, pero lo que dice el hombre es más importante que lo que enseña la palabra de Dios. Entonces nosotros evaluemos, hermanos, en dónde estamos, ¿sí? Así te puedes dar cuenta si hay hipocresía en tu vida. Yo obedezco más a lo que dice mi pastor, mi sacerdote, el ungido de Dios, mi profeta, el terapista, que lo que dice Dios. Bueno, evaluemos. ¿Por qué? Porque si lo que dice cualquiera de estos no va conforme a la palabra de Dios, no tenemos que obedecerlo. Recuerdan que la hipocresía se menciona también muy poco después de que la iglesia se fundara en Hechos. En Hechos capítulo 5 vemos la historia de Ananías y Zafira.
¿verdad? Y Ananías y Zafira fueron hipócritas. Y las características eran que mintieron. Mintieron al Espíritu Santo. Y no les dio vergüenza. ¿Qué pasó? Bueno, les ganó la hipocresía y Dios hace un juicio inmediato. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, vamos ahí por favor en la traducción del lenguaje actual, algo muy interesante acerca de que nos da luz acerca de los hipócritas. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. ¿Sí? ¿Usted ha visto personas que han dejado de confiar en Dios? Yo sí. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Y fíjense el 2. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa. Fíjense el peligro. Estamos expuestos a este peligro. ¿A qué? A que la gente hipócrita nos influencie. ¿Sí? A que la gente hipócrita nos arrastre. Gente hipócrita y mentirosa. Y mire esta característica tan interesante: incapaz de sentir vergüenza de nada. Y esa es una característica de la gente hipócrita. No le da vergüenza nada. No le da vergüenza nada. ¿Qué nos dice el pasaje que hace la gente hipócrita? Miente y son incapaces de sentir vergüenza. ¿Saben quién era así? Ananías y Zafira. ¿Mintieron? ¿Sí o no? Y no les dio vergüenza. Porque cuando Pedro los confronta, le dices, ¿vendieron en tanto la heredad? Estaban siendo descubiertos por Dios. ¿Y qué dijeron? Sí, en tanto. No reconocieron, no fueron capaces de reconocer. Yo he visto, hermanos, y créanmelo, en la experiencia de pastor que tengo, cuando veo eso en las personas me asusto. Me asusto. Porque te mienten en tu cara. Te mienten en tu cara. Y es sorprendente. Tú los cachas y, oye, pero es que esto, no. Es sorprendente. Entonces, un hipócrita miente y no tiene vergüenza de mentir. ¿Sí? La Biblia nos habla del primer hipócrita. ¿Se acuerdan del primer hipócrita de que habla la Biblia? Caín. Y miren sus características. Caín se acerca a Dios, ¿se acuerdan? Para ofrecer un sacrificio. ¿Sí? Se acerca a Dios, pero se acerca no como Dios le había ordenado, sino que se acerca a Dios como Él quiere. Sin vergüenza. Presumiendo su habilidad como granjero, ¿no? Mira, Dios, lo que te traje. No te lo esperabas, ¿verdad, Dios? Este fruto de la tierra que yo te traigo, no hay otro mejor que el mío. Cuando Dios había establecido los sacrificios, le trajo a Dios ¿qué? Lo que Él quiso, sin vergüenza. Como Ananías y Zafira, mintiendo y sin tener vergüenza. Alguien también que se menciona en la Biblia como un gran hipócrita es Absalón. ¿Se acuerdan de Absalón? ¿Sí? Absalón era el hijo de David, del rey David. Y este muestra su hipocresía cuando por un lado inclinaba su rostro en señal de respeto y reconocimiento a la autoridad que Dios había puesto al rey, a su padre como rey David, pero por el otro lado estaba planeando su asesinato, ¿sí? Y quitarlo del trono. No. Cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien habla a tus espaldas, hermanos, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque estos son síntomas de hipocresía, ¿sí? Y no está planeando algo bueno. ¿Y qué sabemos del mayor hipócrita del que habla la Biblia? Judas Iscariote. ¿Saben qué es lo que me sorprende? No me voy a meter a sus características, pero ¿saben qué me sorprende de Judas, hermano? ¿Se acuerdan cómo entregó al Señor Jesús? ¿Se acuerdan? Con un beso. Y la palabra en el original habla de un beso que se daban los que eran íntimos, amigos, los que eran íntimos, conocidos. Y de esa manera, sin vergüenza, ¿verdad? Jesús nos advierte de la hipocresía en Lucas y la compara con la levadura. Vamos a Lucas 12:1, por favor. Reina Valera 60, vamos a leer hasta el 3.
Lucas 12:1 dice: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Que es la hipocresía, dice. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Ahora, ¿cuál es la levadura de los fariseos, hermanos? El hablar, la lengua. ¿No era ese? Lucas 12:1. Entonces me equivoqué yo. Pero sí está, hermanos. ¿No era Lucas 12:11? Una disculpa. Bueno, ¿cuál era la levadura de los fariseos? Su lengua que hablaba maldad. ¿Sí? Que pensaban que lo que decían hipócritamente en secreto no se iba a descubrir. Y miren, pueden notar otra característica de la gente que es hipócrita: habla secretamente pensando que lo que se dice en tinieblas no va a salir a la luz. Y no es así. Jesús dice que los hipócritas son como tumbas ocultas que la gente pisa sin saberlo. En Lucas 11:44 habla de esto. Los hipócritas son como tumbas ocultas que la gente pisa sin saberlo. ¿Saben qué pasaba cuando un judío pisaba una tumba? Se hacía inmundo. ¿Saben qué habla esto? De una influencia. Sin saberlo, cuando tú estás con una persona hipócrita, te va a influenciar. Te va a influenciar. Por eso la advertencia es muy enfática de parte de Jesús. Vamos a Mateo 6:1 otra vez, pero esta vez en palabra de Dios para todos. Mateo 6:1. Esto nada más es como una introducción. Mateo 6:1 dice: cuidado con lo que hacen, cuidado. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean. ¿Saben cómo se llama esto? Hipocresía. ¿Verdad que sí? Hipocresía. Pero pastor, ¿por qué estás hablando de este tema? ¿Qué sabes o por qué la enseñanza? Miren, hermanos, tranquilos. No se trata de acusar a alguien o de señalar a alguien, no. Se trata de que cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña y nosotros podemos evaluar nuestra vida en base a la palabra de Dios. Y ahorita vamos a entrar más profundamente a este tema, ¿sí? Por eso el tema, la hipocresía y el cristiano. Tú puedes decir: ese no soy yo. Todas las cosas que un hipócrita hace, yo no las hago. Y qué bueno, amén. Porque eso habla de un crecimiento. Eso habla de una santidad, del apartarte. Y qué bueno. Pero si hay cosas que todavía necesitamos corregir en la enseñanza bíblica que estamos viendo el día de hoy, hermano, pues sencillamente corrijámoslas. Porque Dios no se agrada de nosotros. Corrijámoslas. Amén. Este es un tema que nos evalúa, porque ciertamente el pecado de la hipocresía, hermanos, puede alcanzarnos en cualquier momento si nos descuidamos, y a cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces no pecamos con la boca? Dice la Biblia que el que no peca con su boca es varón perfecto, es una varona perfecta. Entonces, miren, recuerden que estamos viendo el sermón del monte, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y quiero que recordemos que el Señor empieza con nuestro formato, empieza con formando nuestro carácter, pone un estándar, ¿sí? Vamos a repasar un poquito nada más para que cobre sentido esto. Pone el estándar del carácter que el discípulo de Jesús debe de tener. ¿Qué tiene que tener el discípulo de Jesús? Debe ser pobre en espíritu, debe saber llorar por su pecado, debe ser manso, tener hambre y sed de justicia, misericordioso, tener un limpio corazón, ser pacificador, y todo esto le va a traer persecución. Y Jesús nos dice que estas son marcas distintivas de un verdadero discípulo, de alguien que entra en su reino, ¿sí? Ahora, esto, hermanos, es algo que a lo largo de nuestra vida se va evidenciando más y más y más y más. Vamos creciendo en la mansedumbre, vamos creciendo en ser pacificadores, vamos creciendo en ser limpios de corazón, vamos creciendo poco a poco, vamos creciendo. Pero es una marca distintiva del discípulo de Jesús. Después de esto, Jesús habla de qué tipo de influencia debe de tener el discípulo, y nos habló
de la sal y de la luz. La sal de la tierra y la luz del mundo, ¿sí o no? Esa es la influencia que el Señor espera de nosotros. Y no se queda ahí, porque sigue enseñando el estándar que espera de aquellos que han sido justificados. Pero en el capítulo 5 hace un contraste de los escribas y de los fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos enseñaban una cosa, pero hacían otra. ¿Sí? Y Jesús empieza a decirles: oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Oíste que fue dicho que no matarás? Pero yo os digo, cualquiera que se enoja con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que lo maldice será entregado con los jueces, ¿sí? Pero yo os digo, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer deseándola ya cometería adulterio. Entonces viene a corregir el Señor Jesús. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer. Pero yo os digo, nadie puede repudiar a su mujer si no es por causa de fornicación. En el capítulo 6 sigue hablando de los mismos estándares de aquellos que están en su reino, ¿sí? Pero hay un giro que vamos a ver. Miren, el capítulo 5 del 21 al 48 él está hablando de la justicia que los escribas y que los fariseos enseñaban. Y en el capítulo 6 nos muestra la justicia que los escribas y fariseos vivían. La enseñaban y en el 6 la vivía. Lo divide. Esto es lo que enseñan, esto es lo que viven. La enseñanza y la práctica. ¿Les parece conocido? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, pues tenemos que practicarlos. Y desde entonces, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo habla de esto. ¿Qué creen? ¿Qué practican? Bueno, ¿saben por qué la adoración de los escribas y fariseos era falsa? Porque su teología, su estudio de Dios, ¿sí? Estaba erróneo. Por eso su adoración era falsa, ¿sí? Dice un escritor, la verdadera religión, entre comillas religión, por así decirlo, tiene que tener ambas cosas, la enseñanza y la práctica, porque creemos que Dios así lo dice y lo hacemos de esa manera. Entonces, en el capítulo 6 se va a decir, cuando estés haciendo algo, ya no habla a una enseñanza, sino ahora habla de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Mire, Mateo 6:2, voy a leer nada más las primeras partes, Reina Valera 60. Cuando pues des limosna, ¿sí? No está diciendo si das limosna, no, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quién, hermanos? Los hipócritas. Ya estamos hablando de una acción. Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mateo 6:16, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, ¿sí? ¿De qué está hablando? De cuando hagamos algo, ¿sí? Cuando pones en práctica lo que sabes. ¿Sabes orar? ¿Sabes dar? ¿Sabes ayunar? Y ahorita vamos a ver por qué puso estos tres ejemplos. Bueno, pero en el caso de los escribas y los fariseos, su teología era inadecuada, por eso también su práctica estaba mal. Hay gente que piensa que lo que haces te identifica como cristiano. Vienes a la iglesia, cantas, ofrendas, te sientas, escuchas la palabra de Dios, tocas, enseñas, sales a cuidar a los niños, sirves en la iglesia, recogemos, instalamos. Todo eso es importante, sí, pero no queda ahí. Otros piensan que lo único que necesitas es la enseñanza espiritual y eso basta, ¿sí? No se necesita estar involucrados en las actividades de la iglesia. Por eso eso ya es religión. Y ese es otro extremo. Hay gente hoy que piensa que todo lo que necesitas es eso, la enseñanza y es todo. Es todo lo que tienes que hacer. Porque si te metes a hacer, ya eso es religión. Y no. ¿Por qué? Porque no quieren identificarse con la iglesia. Son anti-iglesia, anti-estructura, anti-organización. Y solo quieren ser piadosos hay una frase, no sé si se acuerdan, en los programas de antes había un programa que decía el espacio sideral. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces no.
No me van a entender. Pero solo quieren ser piadosos en su propio espacio, en su propio contorno, ahí a solas ellos. Aquí Jesús nos está enseñando que si hay una forma de dar, ¿sí? Si hay una forma de demostrar. Mateo 6:2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Sí? Esa es una forma, y el Señor lo empieza a enseñar. Hay una forma de orar, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Se fijan? Hay una forma de hacerlo. Hay una forma de ayunar, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. No tienes que andar diciendo que estás sacrificándote, no. Y Jesús nos está diciendo con esta enseñanza que se trata tanto de lo que sabes y de cómo actúas. Las dos cosas van de la mano, hermanos, porque si damos limosna tocando trompeta delante de nosotros, véanme, yo voy a pasar a dar ofrendas, ¿sí? Eso lo hacen los hipócritas, dice Jesús. Ahora, los hipócritas no están cerca de Dios, no tienen una relación con Dios, ¿cierto? Los hipócritas Dios los mira de lejos, a los altivos también. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque quieren ser alabados. Dice el versículo: cuando oremos, no seamos como los hipócritas. Otra vez, están ahí los hipócritas, que oran para que la gente los vea y los oiga, parándose en lugares donde pasa mucha gente. ¿Sí? Es otra característica. Quiero ser visto, quiero ser oído. Hay una versión que dice: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Esa es la Reina Valera. Mateo 6:16, vamos ahí por favor. Traducción lenguaje actual, creo que es esa. No lo puse. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Hermanos, ¿pueden ver cómo la manera de creer de estos no concuerda con su manera de vivir? No concuerda, porque, escuchen, creemos y hacemos. ¿Por qué? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué servimos, hermanos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué damos? ¿Para qué venimos? ¿Para qué instalamos? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué? Como hijos de Dios, ¿para qué? Mateo 6:4, el para qué: que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hay una constante aquí: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué, hermanos? Te recompensará en público. Mateo 6:17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y surge la pregunta: ¿para qué haces lo que haces? Porque si lo haces para que los demás te vean, o para que los demás te reconozcan, ¿sí? No, te vas a cansar, no va a funcionar. ¿Ven cómo el Señor nos enseña la manera correcta? ¿Sí? Lo hacemos porque sabemos que todo lo que hacemos es para nuestro Padre. Pero algo que a mí me alienta mucho es que todo lo que hacemos para Dios, hermanos, tiene recompensa. ¿No les da gusto eso? Nada de lo que hagamos, hermanos, se queda sin recompensa, y eso es maravilloso. Pero los que son hipócritas, pues no pueden tener esa recompensa. ¿Por qué? Porque esa recompensa va a ser el aplauso de los demás, el reconocimiento de los demás, y hasta ahí queda, hasta ahí llega. Pero no si nosotros lo hacemos para Dios. Y déjenme darles un adelanto. Jesús no se queda ahí, miren, porque en el capítulo 6 en adelante, 6:19 en adelante, habla del estándar que tenemos como hijos de Dios y la justicia que mostramos en relación a las cosas de este mundo.
habla del dinero, de los tesoros, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición? Habla de cómo debemos, habla de lo que comemos, lo que bebemos, lo que vestimos, de esas necesidades básicas que todos tenemos, ¿verdad que sí? Todos. Y nos enseña cuál debe ser nuestra posición como hijos de Dios, como hijos, como siervos en su reino. Por eso, primero nos define el carácter y espera que nosotros respondamos. Después, la influencia que nosotros debemos de tener, porque es muy importante. Nos habla de las prácticas erróneas. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y no se trata de lo que nosotros creamos, no, se trata de lo que la Biblia dice. Porque, como les decía en alguna enseñanza pasada, aquí ninguno, bueno, no puedo estar 100% seguro porque no conozco su vida de pi a pa, ¿verdad? Pero aquí ninguno creo que es un asesino a sueldo, ¿verdad? Pero ¿qué tal el enojo contra tu hermano? ¿Qué tal la reacción que tienes? Bueno, por eso Jesús viene y nos corrige. Apunta a las prácticas después de eso, más cuando tú des limosna, cuando tú ores, cuando tú ayunes. En ese tiempo en que Jesús está hablando, la teología estaba muy equivocada, porque la religión no cuadraba, hermanos, con la práctica. Los escribas y los fariseos enseñaban una cosa, pero hacían otra. ¿Sí? El enfoque que se le daba a las cosas era equivocado. ¿Se parecerán los tiempos de la antigüedad con los tiempos de hoy? Sí se parecen. Jesús quiere enseñarlos entonces a ver la vida de la manera correcta. ¿Cuántos aquí todavía quieren aprender lo que Jesús tiene que enseñarnos, hermanos? ¿Sí? Solo tú tienes palabra de vida eterna, le dijo Pedro. Por eso dice en el versículo 19, Mateo 6:19, Reina Valera. Fíjense cómo un Señor quiere enseñarnos. Bien sencillo. No os hagáis tesoros en la tierra. No se hagan tesoros en la tierra. No pongan toda la importancia en las cosas que están en este mundo. ¿Saben por qué, verdad? Algún día nos vamos a morir. ¿Y saben dónde se van a quedar las cosas? Aquí. Pero lo que hacemos para el Señor, los galardones, las recompensas que vamos a tener en Dios, en Cristo, Dios nos las va a dar allá, y esas son eternas. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por lo que comen, por lo que beben, no se afanen por su cuerpo, que habéis de vestir. Muy sencillo, ¿verdad? El Señor enseñándonos a vivir. ¿De la manera qué? De la manera correcta, hermanos. Porque el mundo nos va a enseñar otras cosas, pero el Señor viene a enseñarnos de la manera correcta. El sistema de los escribas y de los fariseos era totalmente opuesto a lo que Dios estaba enseñando en carácter. Y hablamos de las bienaventuranzas, ¿sí? En importancia, para Jesús era más importante e importaba que tuviéramos una buena influencia como la sal, como la luz del mundo. A Jesús le interesaba nuestro testimonio como hijos de Dios, ¿sí? A los fariseos les bastaba ser visto por los hombres. Es que no matamos. No se trata nada más de matar, no, se trata de la forma que reaccionas cuando te enojas, ¿sí? La forma en que insultas al hermano, la forma en que lo maldices, de eso se trata. ¿Por qué? Porque apuntaba al corazón y es una manera correcta de ver la enseñanza de Jesús. Pero es que yo no adultero. Pero Dios sabe lo que maquinamos cuando vemos a una mujer. Dios sabe, hermana, lo que piensas cuando ves a un hombre atractivo. Dios lo sabe, porque eso aplica para los dos, ¿verdad? La religión que los escribas y los fariseos construyeron entonces en ese tiempo, Jesús vino a demolerla, a destruirla, porque se basaba en sus propias obras, en su propia justicia. Y es igual hasta el día de hoy, porque lo que puedas construir en tu religiosidad, y la religión es el esfuerzo humano de acercarse a Dios, ¿sí? Cuando vas a la palabra de Dios, se derrumba. Cuando vas a la palabra de Dios, es totalmente opuesto a la que nosotros podemos edificar, podemos construir, podemos creer. Pero también se puede morir siendo religioso, ¿sabían? Pensando que estamos bien. Vamos a Mateo 5:46 en la traducción lenguaje actual.
Miren cómo Jesús, nos ubica. Si ustedes aman solo a quien los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Si es todo lo que hacemos, pues aquí todos nos amamos, ¿no? Es fácil amarlos a ustedes, hermanos. Tienen la misma creencia, los mismos valores, aman al mismo Señor. Eso es fácil, pero el Señor nos dice, si es todo lo que pueden hacer, pues Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos, ¿no? Mateo 6:7. Otra enseñanza del Señor. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídas. Me gusta cómo lo dice palabra de Dios para todos. Vamos a palabra de Dios para todos. Mateo 6:7. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho Dios les tendrá que hacer caso. Me imagino, ¿no? Hablando y haciendo unas oraciones larguísimas para que enfadar a Dios y que diga, no, le voy a conceder lo que quiera ya para que. No. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. ¿Y qué vemos aquí otra vez? Religiosidad. La manera de acercarse a Dios como ellos creen. Y no es así. Para terminar, mire, no voy a entrar a explicar lo que viene a continuación en el capítulo 6. No, nos vamos a quedar en la introducción, en el versículo 1. Es como una introducción esto. Hablamos de los hipócritas, ¿verdad? Y nos sirve para una evaluación personal. Pero Mateo 6:2 dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. Reina Valera. Para ser vistos de ellos. No, perdón, ese es uno, ¿no? De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En la palabra de Dios para todos dice así: cuidado con lo que hacen, no hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en los cielos. Miren, esto apunta a la manera en que practicamos nuestro cristianismo. Y el Señor Jesucristo nos da 3 ilustraciones. Después empieza a dar 3 ilustraciones. Estas son de alguna manera las actividades espirituales que Dios escoge para ilustrar lo que nos quiere enseñar. Y pues vienen de Jesús, son muy completas. Él dice: cuando des limosna. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con los demás. Abarca a los demás. Cuando ores. ¿Por qué cuando ores? Porque habla de tu relación personal con Dios. Cuando ayunes. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con nosotros mismos, porque trata con nuestra carne, trata con nuestros deseos, trata con esa lucha. Y estas 3 actividades, hermanos, resumen nuestra vida espiritual, y lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Pero algo importante: cuando des, cuando ores, cuando ayunes, está asumiendo que como hijos de Dios hay una actividad. Vamos a hacerlo. Vamos a involucrarnos en lo que el Señor nos dice. En ese tiempo los escribas y los fariseos habían enseñado mal, porque cuando ellos daban era para ser vistos. Y les dice: no, eso es hipocresía. Cuando ellos oraban era para ser vistos también por la gente. ¿Sí? No les importaba, no tenían vergüenza. Y les dice: no es así. Pero lo que quiero resaltar es algo que empezamos a ver desde el principio, hermanos. Si algo vemos en los evangelios es que Jesús condenó a la gente hipócrita, ¿sí o no? Fue muy duro con los hipócritas. Reprobó sus conductas, su manera fingida de actuar, su simulación. Emitió siempre juicio severo para ellos. Alguien que ha caído en la hipocresía pretende que las cosas siempre están bien. Pero yo quiero decirte algo de parte de Dios. O sea, Dios te conoce.
Dios sabe cómo está nuestro corazón. Dios nos conoce perfectamente. No podemos actuar con Él, no podemos engañarlo, ¿sí? Lamentablemente, cuando caemos en la hipocresía, hermanos, no vemos la gravedad en la que estamos o la gravedad de nuestras acciones. Entonces, este es un buen recordatorio para nosotros como hijos de Dios, a que nos examinemos, porque no se trata de quedar bien con el pastor o con el líder o con el hermano. No, no se trata de eso. Se trata de tener una genuina relación con Dios. De eso se trata, hermanos. Los hipócritas pueden hablar muy bien, porque ¿se acuerdan? Fue el reclamo de Dios: con sus labios me honran. ¿Sí? Y no estoy diciendo que los que oran bien o los que son hipócritas, no estoy diciendo eso. Pero tú puedes estar engañado y decir que porque tú hablas bien, te expresas bien, todo está bien. Pero Dios nos conoce, porque dice el reclamo de Dios: pero su corazón está lejos de mí. ¿Saben cuándo caemos en la trampa de la hipocresía? Cuando seguimos cometiendo los mismos errores, los mismos, porque estamos lejos de Dios. Porque Dios quiere alcanzarnos, quiere transformarnos, quiere pesar nuestro corazón, quiere sacudirlo, quiere limpiarlo, quiere transformarlo, quiere hacer un milagro, quiere sanarnos de las heridas, pero hipócritamente tú estás lejos de Dios. Pareciera que todo está muy bien, porque con tus labios, hermanos, con los labios podemos aparentar, podemos decir que todo está bien, pero Dios dice: no, tu corazón está lejos. Y si tú estás lejos de Dios, hermanos, Dios no puede hacer nada contigo. Dios no puede transformarte. Dios no puede sanarte. Por eso la invitación es: acércate a Dios, para que estés al alcance de Dios. Si tú has caído en esta trampa de la hipocresía, o has aprendido a vivir tu vida de esta manera, pretendiendo, actuando, fingiendo. Ahora, nosotros sabemos que tenemos relaciones con los seres humanos, sí, pero más importante es la relación que tengamos con Dios. No tenemos que quedar bien con los hombres, porque si quedamos bien con Dios, los hombres siempre van a pasar a segundo término. Tenemos que acercarnos a Dios para que Él pueda hacer algo con nosotros. ¿Ven? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este recordatorio. Si alguno de nosotros, Señor, nos hemos desviado, nos hemos deslizado en la hipocresía, en nuestra relación contigo, en la relación con los demás, pretendiendo que las cosas están bien, Señor, actuando, fingiendo, Señor, que vengamos a ti, que vengamos a ti, que nos acerquemos a ti para que tú alcances nuestro corazón, nuestra vida, para que tú transformes, para que tú trabajes en él, para que tú nos muestres, para que tú nos limpies, para que tú nos sanes, Señor, para que tú reveles, Señor, lo que hay en nosotros, en nuestros pensamientos. No podemos crecer si estamos lejos de ti. No podemos crecer en apariencia, Señor. Tu deseo es que estemos cerca de ti. Te pido pues en el nombre de Jesús que este llamado en mis hermanos, Señor, despierte en ellos el anhelo de acercarse cada día, Señor, a ti. Que todos nosotros tengamos ese anhelo, Señor, de seguir creciendo en tu carácter. Mateo 5, en las primeras bienaventuranzas, Señor, siendo pobres en espíritu, llorando, Señor, por nuestro pecado, por nuestras miserias, siendo mansos, siendo humildes, enfocándonos a ser limpios de corazón. Trabaja en nosotros, que nuestra vida, Señor, se enfoque a ser pacificadores. Señor, ayúdanos a amarte más día con día, a acercarnos a ti sin temor, porque
Porque este mundo nos ha enseñado a pretender, nos ha enseñado a ser hipócritas, nos ha enseñado, Señor, a fingir. Pero tú eres el Dios que nos ve. Tú nos ves en lo profundo, Señor. Y al mirarnos, tú nos conoces, tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Señor.